Hola, ¿qué tal? Ya estamos en nuestra conexión diaria, en nuestro encuentro diario. Espero que sí esté transmitiendo correctamente, no como ayer que tuve algunas dificultades. Déjenme revisar nada más. Sí, ok, sí es mi página. Muy bien. Entonces, muy bien. Puntualitamente, por fin, a las a las 7, aquí estamos juntos una vez más para disfrutar de este encuentro mutuo, este encuentro que nos ayuda a estar más cerca, que nos ayuda a crecer y que nos recuerda que no estamos solos. El Señor siempre está con nosotros, el Señor siempre nos acompaña. Y pues vamos dando la bienvenida a quienes nos acompañan, conectando por aquí el día de hoy. Rosario, Iracema, Lolina, Nuri, gusto saludarte. Tony, gusto saludarte, siempre tan apostólica. Bien, vamos viendo que va aumentando el número de inscritos. Les recuerdo, acabo de aprender a generar eventos aquí en Facebook. Entonces voy a generar o voy a crear eventos y los voy a ir publicando aquí en este mismo sitio para que puedan ir compartiendo las ligas y entonces así más gente podamos participar, ¿sí? De estos encuentros, ¿sí? Y bien, pues platicar de así como introducción para dar oportunidad a que más gente se vaya conectando. Eh, ¿No les estorba esta luz? Mm, sí, no, espero que no les estorbe, ¿verdad? Eh, es parte de la escenografía. Bien, eh, vamos a platicar y a prepararnos, recordar todas las recomendaciones que se nos han venido haciendo, ¿sí? Eh, Hace algunas semanas publicaba en Twitter unas frases o expresiones que considero que son pues bastante importantes, eh, sobre todo por algunas cuestiones y sobre todo por nuestra manera de ser de nosotros los mexicanos, de veras es que somos tan especiales, ¿verdad? Que es más, les voy a contar un chiste, ¿verdad? Los que llegan tarde, ni modo, se aguantan porque ya no van a escuchar el chiste. Resulta ser que en una ocasión, eh, aguanten un segundito, en una ocasión, pues se estaba hundiendo un barco y este barco que se estaba hundiendo, ¿sí? Pues entonces le dice el capitán al contramaestre, le dice, vaya y dígale a todos los pasajeros que tienen que brincar, que tienen que saltar del barco, porque el barco se está hundiendo. Muy bien. Y entonces va el contramaestre, regresa como a los 15 o 20 minutos y le dice, listo capitán, ya todos saltaron, excepto 5 personas, un alemán, un francés, un inglés, un norteamericano y un mexicano. Y le dice el capitán, muy bien, espéreme aquí un momentito, voy a hacerme cargo y regreso. Y pues total, va, se hace cargo, ¿verdad? Regresa y entonces le dice, listo, regresó como a los 5 o 10 minutitos, ¿verdad? Y le dice, listo. Dice, ah, caray, capitán, ¿me puede decir cómo le hizo, verdad? Cómo le hizo para que pues todas estas personas, pues saltaran. Y le dice el capitán, muy sencillo, le dije al francés que saltar del barco estaba de moda, era muy chic.
Le dije al alemán que saltar del barco era una orden, ¿sí? Le dije al inglés que saltar del barco era señal de buena educación. Al norteamericano le dije que venía una póliza de seguro incluida con el brinco. Oiga, ¿y cómo lo hizo con el mexicano? Ah, le dije al mexicano que saltar estaba prohibido. Entonces, pues por nuestra naturaleza, ¿verdad? En la que tendemos a, pues, como a que descartar o resistirnos a lo que nos van diciendo, pues bien, yo recuerdo que hace algunas semanas envié una expresión, bueno, pues ahí en Twitter, ¿verdad? Batallo para encontrarlo, pero bueno, en la que pues les decía varias cosas. En primer lugar, que nuestra primer línea de defensa es la oración, ¿de acuerdo? Pero también les decía lo siguiente, que esto se lo decía, por ejemplo, el presidente de El Salvador, ahí, aquí está, ya lo encontré, se llama Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, y les decía a su gente, a su comunidad, cualquier medida que tomemos ahora parecerá exagerada. Estamos hablando del 13 de marzo, hace más de un mes, ¿ok? Cualquier medida que tomemos ahora parecerá exagerada. Cualquier medida que queramos tomar después será insuficiente. Nosotros no queremos que pase eso. Entonces, por favor, hagamos caso a nuestras autoridades de salud, hagamos caso a todas las recomendaciones razonables, ¿sí? Por ejemplo, el del uso del tapabocas es una cuestión de mera lógica. Usemos el tapabocas. Hagamos caso a no salir de casa a menos que sea realmente necesario e indispensable. Eh, Tomemos todas estas medidas y cuidémonos nosotros a cuidar a los demás. ¿De acuerdo? Bien, veo que ya estamos conectados un buen número y vamos entonces a comenzar aquí a saludar a César, Sandrita, un saludar a Norma, Diana, Florina, Deji, siempre tan puntual, Marilú, gusto en saludar, Leopoldo, Andrés Puertas y señora, saludos, Isabel, Debbie, familia, Lili, Leti, le extrañamos a casa, este, muy bien, que no está bien, ah caray, la luz, la apago, bueno, muy bien, ahí está mejor, no nos estorba, ok, muy bien, muy bien. Muy bien. Este, no, no estorba la luz. Sí, no, se ilumina un poquito para ver lo de los libros. Ok, ok, entonces la vuelvo a prender. Es que sí, aquí necesito leer algún libro. Ok, muy bien. Voy a dar con saludos, Tere, Yola, siempre tan puntual, Daniel, Gaby, Teresita, saluda mucho a mi querida Teresita, de la raza Barraza, Gerardo, Vali, siempre, muy bien. Bien, vamos a comenzar. Como les venía platicando, miren, estoy tratando de armar en estas reuniones que estamos teniendo todos los días, estoy tratando de armarla de manera que se complemente todo lo que estamos viendo. Eh, eh, Comencé estas reuniones pues con el afán de tener contacto con ustedes, ¿verdad? Que por un lado no se sintieran abandonados, ¿verdad? No se sintieran solitos, y por otro lado también tuviéramos la oportunidad, ¿sí? De
pues de crecer, de conocer, de ampliar nuestro acervo cultural, religioso, de fe, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la que comencé con estas sesiones, pero también vi la necesidad de darles una forma y un contenido. ¿Por qué? Porque esto todavía va a continuar un tiempo. Entonces, vamos dándole forma, vamos dándole contenido y vamos sacándole provecho, ¿sí? Entonces, si se fijan ustedes, ¿qué es lo que logramos armar? Algo que les he dicho cada vez que tengo oportunidad, permítanme un segundo, voy a arreglar tantito la luz de aquí enfrente. Entonces, ok, entonces, ok, muy bien. Esta luz es regalo de unos que me están apoyando, ¿verdad? A los que aprecio mucho y si están aquí conectados les mando saludos. Vlad y Dolly, les mando saludos y les agradezco que me apoyen con equipo, material y todo esto para unas mejores transmisiones para todos ustedes. Bien, bueno, entonces les decía que nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe es armónica. Nuestra fe tiene una cohesión impresionante en todos los temas que queramos ver. Fíjense, alguien decía que si tú le decías a un oriental, si le decías, oye, analízame esta flor, y le dabas una flor, el oriental, o de cultura oriental, tomaría la flor, se sentaría, la pondría enfrente y entonces la contemplaría. Y en cambio, si le dices a un occidental, oye, analízame esta flor, entonces el occidental le va a arrancar los pétalos, los va a poner bajo el microscopio, va a ver el polen, va a seccionar las hojas, va a lo mejor con bisturí a partir en dos el tallo, son como mentalidades así un poquito diferentes. Entonces, nuestra fe es, es, es un todo que abraza muchas cosas, ¿sí? Y esta fe que nosotros tenemos, esta fe, pues es completa. Pero a veces por nuestra mentalidad occidental tendemos a seccionarla o dividirla en diferentes aspectos. Y entonces hablamos de, vamos a ver una clase de teología y vamos a ver una clase de, está mucho mejor. Vamos a ver una clase de no sé, de Biblia y vamos a ver una clase de historia de la iglesia. Eh, Todo en nuestra fe está entrelazado, es coherente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proponernos ver todo esto como un conjunto. Vamos a ir caminando un poquito en cada área. Por ejemplo, la sesión de los lunes, Biblia, Sagrada Escritura. La sesión de los martes, los padres de la iglesia, historia de nuestra iglesia, los fundamentos de nuestras estructuras eclesiales. Los miércoles, pues preguntas de todo un poco. Los jueves, liturgia, la fe que celebramos. Los viernes, el llamado a la santidad, que a final de cuentas ese es el mensaje del Evangelio. Los sábados, sobre la Virgen María, nuestra madre, la madre de la iglesia. Entonces, si juntamos todo esto y el domingo lo ponemos todo esto a los pies del Señor en la Santa Misa, entonces ya tenemos un paquete completo, ¿de acuerdo? Entonces, veamos las cosas
así, en su conjunto. Y vamos a ir viendo cómo unas cosas se entrelazan con las otras y van cayendo como un rompecabezas bellísimo, que es nuestra fe. Y bien, ya sin más preámbulo, ¿verdad? Otra vez sigo batallando, todavía no encuentro la manera de dar de alta las diapositivas. Entonces, vamos a comenzar con... Ok, muy bien. Vamos a comenzar a ver, sí, a repasar un poquito este documento, sí, de el Papa Francisco, sí, que se llama Gaudete et Exultate, que lo podemos traducir como gózate y alégrate, ¿sí? Este documento es del Papa Francisco y como ustedes ven, es una exhortación apostólica. Aquí dice exhortación apostólica y aquí dice el nombre, ¿sí? Y es del Papa Francisco. Entonces, ustedes lo pueden buscar así, Gaudete et Exultate, lo pueden buscar así en internet, para que lo tengan en digital, o pues cuando abran las librerías, ahí ustedes lo pueden conseguir impreso. Y miren, no está muy grueso, está delgadito, ¿ok? Entonces, este es el documento que vamos a empezar a ver nosotros los viernes, ¿ok? Yo aquí lo que les digo es que este documento es un llamado a la santidad, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, no se corta, ok, perfecto. Entrar el video de ayer, no, el video de ayer sí está puesto, pero bueno, ahorita lo buscamos, ¿de acuerdo? Ah, y les recuerdo que me pueden poner aquí sus intenciones para la misa. Mañana, la misa de las 12 que celebro, ahí pongo sus intenciones, ¿de acuerdo? Bien, vamos a entrar en materia, ¿sí? Y entonces, entrando en materia, vamos nosotros a descubrir, ¿sí? Que aquí en este documento, es que tengo que hacerle así para que no se refleje aquella luz, para que vean que sí hice mi tarea y sí lo preparé. Ahí está. Bueno, miren, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, tengo que hacer así para que la luz no se refleje. Muy bien. Gaudete et exultate, que es una exhortación del Papa Francisco, parezco demostrador, ¿verdad? Aquí tenemos, muy bien, miren, ahí se me hace que ahí está bien, ok, muy bien. Entonces, en este documento, es una exhortación apostólica, el Papa nos recuerda que estamos llamados a vivir la santidad, ¿ok? Y entonces voy a explicar, ¿sí? ¿Qué es una exhortación apostólica? Ay, no, ya se adelantó. Ok, muy bien. Entonces, es una exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí está el escudo del Papa Francisco. Gaudere et exultate, exhortación apostólica. Ahora, vamos a explicar qué es una exhortación apostólica. Digo, porque pues necesitamos entenderlo, ¿verdad? ¿Qué es una exhortación apostólica? Bien, entonces, para entender qué es una exhortación apostólica, varias frases, ¿sí? Bueno, se los voy a acercar aquí así para que podamos verlo. Primero, es un documento magisterial escrito por un papa, ¿de acuerdo? Sí, es el documento es magisterial escrito por un papa. ¿Qué es un documento magisterial? Un documento magisterial, recuerden que Jesús
les ordena a sus apóstoles, vayan y enseñen, ¿de acuerdo? De manera que entonces los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y el obispo de Roma, que es el sucesor de San Pedro, tienen como tarea primordial enseñar, enseñar a los demás, ¿sí? Entonces, la iglesia que recibe la revelación, ¿se acuerdan que el lunes hablábamos de revelación? También hablábamos ayer de revelación de Dios que se da a conocer, ¿sí? Y que se da a conocer y tenemos el depósito de la revelación, que es la Sagrada Escritura y la tradición, tradición con T mayúscula. Y entonces, la Sagrada Escritura y la tradición son el depósito de la revelación, lo que Dios nos ha revelado de sí mismo. Entonces la iglesia lo recibe. Y esta revelación, la iglesia va transmitiéndola, ¿sí? A través de la enseñanza de los apóstoles, a través de la cátedra, de ahí viene la palabra catedral, ¿sí? De la cátedra, el lugar en donde se sienta el obispo para enseñar. Entonces, esta acción de enseñar y los documentos producidos, los escritos producidos por los obispos para enseñar, se les conoce como documentos del magisterio, ¿de acuerdo? Del magisterio de la iglesia. Ahora, estos documentos reciben diferentes nombres. Ayer, por ejemplo, hicimos referencia a una constitución. Si ustedes se fijan, aquí nos dice que, uy, la luz, ahí está. Una exhortación apostólica es el tercer documento en importancia después de las constituciones apostólicas y las encíclicas. Es decir, las constituciones apostólicas revisten mayor importancia porque tienen poder de constitución y las encíclicas también. A través de las encíclicas el Papa nos va enseñando muchas cosas. Pero entonces, en este orden vienen los documentos papales. Ahora bien, una exhortación apostólica es un mensaje que el Papa dirige a una comunidad católica dando indicaciones, ¿sí? Indicaciones concretas, ¿de acuerdo? Indicaciones concretas. Indicaciones concretas, y como dice la última afirmación de esta diapositiva, es un documento pastoral. Miren, los documentos del magisterio pueden ser documentos teológicos, ¿sí? Que expresan verdades reveladas, afirmaciones dogmáticas que la iglesia cree, afirma y vive, ¿de acuerdo? Y son principios, etcétera. Pero una exhortación apostólica es más pastoral, es decir, da indicaciones de cómo poner en práctica, ¿sí? alguna indicación concreta, cómo poner en práctica alguna enseñanza concreta. Y entonces las exhortaciones apostólicas se tratan de alguna cuestión en particular, ¿sí? De alguna cuestión en particular. Trata de una cuestión en particular. En este caso nos atañe, pues es el llamado a la santidad. Y por lo general se escribe después a ver, de tener una reunión con los obispos en los sínodos, ¿sí? Es decir, hay un sínodo, por ejemplo, el sínodo de la juventud y después sale una exhortación apostólica, el sínodo de la familia y después sale una exhortación apostólica. Entonces, después de consultar a los obispos en sínodo, el Papa toma todas las aportaciones de los obispos y entonces escribe la exhortación apostólica que llama a la aplicación práctica y concreta de un tema en particular que ya se ha visto en el sínodo, ¿de acuerdo?
y establece, esto es bien importante, ¿sí? Porque nos viene a bien recordarlo, ¿verdad? Establece disposiciones para que los católicos, ¿sí? Afronten con criterios las nuevas situaciones del mundo moderno. Es decir, porque nos preguntamos y decimos, híjoles, por ejemplo, esta situación que estamos viviendo, ¿cómo enfrentarla? ¿Cómo enfrentar esta situación inédita del mundo moderno? ¿Verdad? Bueno, ya el Papa nos ha dado indicaciones, no tengan miedo, salgamos adelante, etcétera. Entonces, este documento, una exhortación apostólica, es, ya vamos aclarándolo, es un documento del magisterio de la Iglesia, el tercero en importancia después de las constituciones y las encíclicas. Es un documento papal, es decir, solamente el Papa puede hacer una exhortación apostólica. Los obispos en sus diócesis hacen exhortaciones pastorales. Nuestro arzobispo ha escrito varias exhortaciones pastorales aquí mismo en nuestra iglesia de Monterrey. Creo que ya va en la cuarta o en la quinta exhortación pastoral. Estos documentos tratan, sí, las exhortaciones apostólicas escritas por el Papa, por lo general se escriben después de haber consultado a los obispos en un sínodo sobre un tema concreto, ¿sí? Y entonces establece, es un documento pastoral, es decir, de la práctica de nuestra fe, y establece directrices para nosotros los católicos, cómo enfrentar por aquí, cómo enfrentar por allá. ¿De acuerdo? Seguimos. Perdón. ¿Cuál es el mismo Papa? Sí, el mismo Papa Francisco nos escribe en este documento cuál es su objetivo al escribir este documento. Y nos lo dice de una manera muy, muy bella, ¿sí? Dice, mi objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual. ¿Sí? Él mismo escribe que este es su objetivo en este documento, hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual. Para algunos sonará pasado de moda. ¿Cómo se les ocurre? Eso es pasado de moda, eso es de la Edad Media. ¿Qué es eso de ser santos? ¿Qué es eso del llamado a la santidad? Bueno, el Papa nos dice, hay que encarnar el llamado a la santidad en el mundo moderno. El mismo Jesús nos lo dice en el Evangelio. A ver, ¿es o no es el Evangelio nuestra norma de vida? Si el Evangelio es nuestra norma de vida y el Evangelio es siempre actual, entonces cuando Jesús nos dice, sean perfectos como su Padre es perfecto, ahí está el llamado a la santidad. Pero también, y nos lo recuerda el Papa, y lo vamos a ver más adelante, también cuando Jesús nos dice, alégrense, ¿sí? Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo, y su alegría nadie se las podrá quitar. Eso es precisamente la santidad. La santidad es un llamado a la perfección, un llamado a la alegría, un llamado a regocijarnos, a alegrarnos. Por eso el título de este documento. Alégrese y regocíjese. Acuérdense que un cristiano triste es un triste cristiano, ¿ok? Entonces, ya sabemos cuál es el objetivo de este documento del Papa, ¿sí? El objetivo es recordarnos, hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual. Perdóneme, ahí está. Enriquezco esto, ¿sí? Hablando del mismo objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Presentar la santidad para todos y cada uno de los seguidores de Cristo. Es decir,
Si tú eres seguidor de Cristo, estás llamado a la santidad. Y este es el objetivo de este documento, recordarte que estás llamado a la santidad. Si eres de Cristo, si sigues a Cristo, estás llamado a la santidad. Si eres bautizado, con mayor razón estás llamado a la santidad. Este es el objetivo de este documento. Y fíjense, hace referencia el Papa. Recuerden que cuando son documentos del magisterio, siempre el Papa hará referencia a citas de la Sagrada Escritura, hará referencia a otros documentos anteriores de la Iglesia. Por ejemplo, ayer hablábamos del Concilio Vaticano II, que tiene muchos documentos, ¿verdad? Tiene 4 constituciones, etcétera, etcétera. Bueno, el Papa hace referencia a una de estas constituciones, a una cita de estas constituciones. Esta constitución se llama Lumen Gentium, ¿sí? Y es el llamado, perdón, es la iglesia en el mundo contemporáneo, ¿sí? Del Concilio Vaticano II. Bueno, el Papa hace referencia a una cita de la Lumen Gentium, del primer punto de la Lumen Gentium. Bueno, aquí me sirve esto para una cápsula, ¿sí? Todos los documentos eclesiales, ¿sí? Todos los documentos eclesiales, concilios, encíclicas, constituciones, cartas apostólicas, exhortaciones apostólicas, etcétera, los dividimos en párrafos y los numeramos. De manera que entonces, cuando citamos algún documento, decimos Lumen Gentium número 1. Quiero decir que esta cita que te acabo de dar la encontrarás en el documento de la Lumen Gentium, en el primer párrafo, ¿sí? Y entonces, eso para que vayamos entendiendo un poquito las citas, ¿sí? Y entonces nos recuerda, ¿sí? Esta cita de la Lumen Gentium. Todos los fieles cristianos son llamados por el Señor a la perfección. Lumen Gentium, párrafo 1. ¿Ok? Todos los fieles cristianos. ¿Eres tú fiel cristiano? Estás llamado por el Señor a la perfección. ¿Y cuál es la perfección a la que el Señor nos llama? Es precisamente a la santidad. Y entonces expresa el Papa su esperanza, ¿sí? Su esperanza. Como ustedes hemos venido viendo, el objetivo es hacer resonar de nuevo en el mundo moderno el llamado a la santidad. Recordarnos a ti y a mí que estamos llamados a la santidad. Sí, a ti el cristiano de a pie, sí, a mí el sacerdote, sí, a ti consagrada, consagrado, a todos, a ti niño, niña, joven, adolescente, adulto. Es recordarnos que todos estamos llamados a la santidad. Y entonces nos dice, sí, el Papa pone su esperanza y la redacta en este pequeño parrafito que me encanta. Dice, espero que estas páginas sean útiles para que toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Papa Francisco. Toda la Iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Bueno, les platicaba el otro día que me preguntaban de mi vocación y les platicaba cómo leía este librito escrito por un sacerdote, el padre Elmer H. García, y que este librito se llamaba Yo, ¿por qué no? Y que este librito redactaba o narraba el pasaje del joven rico que se acerca a Jesús y le dice al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dice, ya conoces los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre, no robes, no mates, etcétera, etcétera. Y el joven le dice muy emocionado, le dice, ay Señor, ya todo esto lo cumplo desde joven, desde pequeño. Y entonces hay un pasaje en este folletito que dice, haciendo referencia al pasaje en el Evangelio, que después de que de Jesús le responde esto, el muchacho le dice, ya todo eso lo hago desde pequeño.
¿Qué más? Le dice el muchacho, ¿qué más debo hacer? O sea, no quiero ser conformista. ¿Qué más, Señor? Y dice que en el Evangelio que el Señor lo miró con amor y le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que tienes. Da tu dinero a los pobres y entonces ven y sígueme. Esa mirada de amor de Jesús sobre nosotros, ese llamado a la perfección, responde a esa inquietud que tú sientes en tu corazón. Yo te preguntaría, ¿por qué estás aquí conectado, conectada, cuando pudieras estar viendo videos de TikTok o videos de YouTube o podrías estar jugando jueguitos en el aparato o ¿qué te lleva a ti a estar aquí conectado el día de hoy? Bueno, esa inquietud es ese deseo que el Espíritu Santo pone en tu corazón que te lleva, como el joven rico, a preguntar, ¿qué más? No me quiero conformar nada más con decir, bueno, quiero alcanzar la salvación. No, ¿qué más debo hacer, Señor? Y por eso estás aquí. Bueno, ese deseo que experimentas en tu corazón, eso que te lleva a estar aquí conectado en este momento, ese es el deseo de santidad. Es el ¿qué más? ¿Sí? Y entonces, pues bueno, vamos a ayudar al Papa a que se cumpla su deseo. Él nos dice, ¿cuál es su deseo? Espero que estas páginas sean útiles para que toda la iglesia se dedique a promover el deseo de la santidad. Pues bien, vamos a promoverlo entre nosotros, con los demás, el deseo de la santidad. Bien, vamos pues a entrar en materia, ¿sí? A esta introducción que hace el Papa y terminando con esto es lo que vamos a ver hasta el día de hoy. Déjenme ver qué hora son, ¿ok? Vamos a ver esta introducción, ¿sí? Fíjense que si no me equivoco, era el Papa Benedicto, que decía, no tengan miedo, acérquense, o también el Papa Juan Pablo decía, acérquense a Jesús, no pide nada y lo da todo, no quita nada, perdón, no quita nada y lo da todo, no quita nada y lo da todo. Jesús no arrebata, Jesús no nos priva de nada. Sin embargo, eso parecería ser una contradicción con lo que dice el Papa y les voy a explicar aquí a continuación. Nos dice el Papa, el Señor lo pide todo y ofrece la verdadera vida. Ah, caray, ¿que el Señor no quita nada? Exacto, el Señor no quita nada, porque el amor no se exige, el amor no se puede exigir, pero sí el Señor pide todo. ¿Por qué? Porque Él tiene todo para darnos a cambio. El Señor nos da la verdadera vida, pero nos pide que confiemos en Él, nos pide que le entreguemos el corazón. Por eso, Él nos pide todo, ¿sí? No nos quita nada, nos pide todo, ¿sí? El Señor lo pide todo y ofrece la verdadera vida. Él, ¿sí? Él nos quiere santos, no conformes con una existencia mundana o mediocre, ¿sí? ¿Recuerdan lo que dice el Apocalipsis? Porque eres tibio, te vomito de mi boca, porque no eres ni frío ni caliente. Bueno, el Papa nos recuerda que estamos llamados a no llevar una existencia mediocre. Y entonces, desde las primeras páginas, la Biblia, ¿sí? Nos recuerda el llamado a la santidad, ¿sí? Desde las primeras páginas de la Biblia. Por eso el Papa le da tanta importancia a recordarnos
esa urgencia que le entra al Papa de recordarnos que estamos llamados a la santidad. ¿Por qué? Porque es una de las, precisamente, es el llamado a ser de Cristo, a ser de Él, a ser de Dios. Nos dice la Sagrada Escritura, nuestro Dios es un Dios celoso. Bueno, porque Él nos ama y porque somos de su propiedad, somos pueblo suyo. Por lo tanto, también, bueno, aquí nos hace un recuento el Papa y nos hace algunas precisiones, así como cuando hacíamos nuestros trabajos y especificábamos los alcances de nuestros trabajos. Este no es un tratado sobre la santidad, ¿ok? No esperemos un tratado teológico sobre la santidad. El Papa nos escribe de una manera sencilla y nos escribe una carta. De hecho, les voy a mandar ahorita una liga para un video de YouTube que necesito que vean, ¿sí? Y dice el Papa, mi humilde objetivo es hacer resonar cada vez más el llamado a la santidad. Y nos recuerda esta cita de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 4, ¿sí? A cada uno de nosotros el Señor nos eligió para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor, ¿sí? A cada uno de nosotros el Señor nos ha elegido, a cada uno de nosotros en lo individual, ¿sí? Entonces, querido hermano, querida hermana, yo te quiero recordar esto, ¿sí? El llamado a la santidad, ¿sí? Es un llamado definitivo y es un llamado personal a cada uno de nosotros, ¿sí? Voy a ver si puedo poner en esta misma línea del tiempo como comentarios, ¿sí? Ahorita termino con ustedes, me voy a buscar la liga de este video que dura 3, 4 minutitos para que ustedes lo vean y recuerden de qué se trata esto que estamos viendo aquí el día de hoy. Muy bien, bien, nos quedan unos minutitos, ¿sí? No quiero arriesgarme a meterme ahorita a buscarlo porque luego no quiero que se me corte la transmisión, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Aquí, bueno, Rocío, voy a buscar lo del video de ayer, que según yo debe de estar ahí en la línea del tiempo todavía, ¿sí? Por supuesto, la misa de mañana, Maricela, intenciones. Norma, Norma, muy bien, qué bueno que tienes ese libro, Norma, para que lo vayas. ¿Sí? 60 años de casados, Margarita y Rodolfo, Maribel, con gusto, la misa de mañana la ofrezco por ellos, por favor ayúdalos a que puedan conectarse, ¿sí? Ahorita paso la atención y mañana a las 12 la ofrezco la misa a ellos. Muy bien, todos los recién nacidos, muy bien, Tess, claro que sí, María González, muy bien, Verónica, Gabriela, perfecto, Silvia, Marilena, Sandra. Ah, ya lo encontraste entonces en PDF. Muy bien, Sandra. Qué bueno que lo encontré en PDF. Isabel Fran, eh, muy bien, nada, exactamente. Con gusto, Irene, vamos a encomendar a tu yerno. Te prometo que sí. Te recuerdo la misa de mañana a las 12 en este mismo sitio, sí, en esta página mía. Mañana la misa a las 12. Con gusto la vamos a hacer por ellos y por la resignación de la familia. ¿De acuerdo? Aurora, me sé que ya lo mandó por WhatsApp. Ok, bueno. Este, bien, Lolina, muy bien, que desea más de su fe, muy bien, Aide, qué bueno que te a conectarte y ahorita ya te vas a descansar, no te preocupes. Muy bien, Ara.
Dalia, Carmiña, gusto en saludarte. Rana, muy bien, muy bien. Todas las atenciones las voy a ahorita terminando el paso y, y las misa de mañana, ¿de acuerdo? Entonces, sí, Dios no nos quita nada, recuerden, Dios no nos quita nada y lo da todo. Entonces, aquí en estas situaciones tan difíciles como la que platicas, Meli, Dios no fue el que quitó nada. Dios no fue el que quitó nada. Pero Dios da todo. Y Él dará la vida, la esperanza a tus padrinos y a tu prima. ¿De acuerdo? Eh, muy bien, Marilú. Nuria. Bueno, miren, eh, les voy a pedir que den de alta, ¿sí? En sus celulares el siguiente número, que es el número de WhatsApp de la parroquia, para que entonces ahí les avisemos, ahí les vamos a estar avisando de todas las actividades que estamos realizando. También a través de ese medio, tal vez les pueda ir haciendo llegar las presentaciones que vamos viendo, ¿de acuerdo? No les voy a mandar las presentaciones enteras porque no me permiten mandar así de mucho, pero les puedo ir mandando las diapositivas de lo que vamos viendo o de lo que vamos a ver en el día de la sesión, ¿de acuerdo? ¿Qué número han de dar de alta? Se los platico. Miren, es el número, lo pueden registrar como dos santuarios, recuerden, es dos con número, santuarios así sin espacio, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, muy bien, ok. Entonces, déjame buscar el WhatsApp directo. Dos santuarios. Perfecto. Mire, ok. Entonces, ahí lo tienen, ¿sí? Dos santuarios y el teléfono es 81 31 14 35 78. Repito, 81 31 14 35 78, ¿sí? Entonces, anotan ustedes ese número y mandan un mensajito nada más con su nombre, ¿sí? Y ponen Juanita, y dar de alta, ¿sí? Y entonces los agregamos a la lista y entonces a través de este número, de este WhatsApp, les hacemos llegar, ¿sí? Les hacemos llegar la que estamos haciendo y voy a ver si por ahí les puedo hacer llegar la presentación. Muy bien, Silvia, eso es lo que voy a hacer. Este, bien, ahora, Elda, que sí, eh, eh, algo, Víctor, muy bien, ¿qué horas son? Aunque todavía nos quedan minutitos. Muy bien, voy a anotar todas estas intenciones. Aquí menciona Rosy algo. Miren, creo que se enteraron en una parroquia de aquí de Monterrey, que está allá por la colonia Chepevera, a los pies del obispado. Tenían el Santísimo expuesto a la vista de toda la gente. Y pues bueno, alguna persona o personas, no sabemos, porque no tenemos información, robaron el Santísimo. La verdad es que es una pena y lo único que nos interesa es pedirle a Dios porque nos regresen el Santísimo, ¿sí? La custodia, esa no importa. Lo que nos interesa es que nos regresen al Santísimo. Entonces les pedimos oraciones por eso, para que sea pronto retornada
el Santísimo. Eh, Bien, les recuerdo que todas, Diana, voy a buscar a ver si encuentro ahí tu mensajito. No recuerdo exactamente a cuál te estás refiriendo. Ahorita lo reviso. Adrián, muy bien, gracias por escribir el número. Muy bien, muy bien. Bien, entonces el día de mañana, ¿qué actividades tenemos? El día de mañana tendremos nuestra misa a las 12 del día y a las 3 de la tarde la coronilla de la misericordia, a las 6 de la tarde el Santo Rosario y a las 7 tenemos nuestra reunión aquí para platicar de temas marianos, de la Virgen María. Tenemos muchísimo material, entonces, pues bueno, vamos a ver, tengo que investigar a ver de qué libro vamos a sacar, etcétera, pero para empezar a ver temas marianos. Y les recuerdo que en las siguientes sesiones iré respondiendo las preguntas que ustedes me hayan puesto aquí y no hayamos terminado de responder. Por ejemplo, en la sesión del lunes voy a hacer las preguntas que se hicieron la sesión pasada y que están anotadas ahí en la línea del tiempo y voy a comenzar con eso, aclarando preguntas. Les recuerdo, preguntas pertinentes al tema que vimos. Si las preguntas que ustedes están haciendo se adelantan, oiga padre, y cómo quedaron conformados el canon de las Sagradas Escrituras, no te lo voy a responder ahí en ese momento, porque eso es tema de más adelante. Pero si tú me preguntas algo que no haya explicado en el video, ¿sí? Algo que no haya explicado en la clase, entonces ahí te lo voy a tratar de responder. Que sean preguntas pertinentes a lo que acabamos de ver, ¿sí? También, si la pregunta que me haces, por decir algo, padre, entonces, ¿cómo se dividen, los santos padres de acuerdo a la cuestión geográfica? Pues no te voy a responder esa pregunta, porque eso ya lo dije en el video. Entonces, ve el video y entonces ahí queda aclarada tu pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pensar nuestras preguntas y yo voy a ir tomando nota y las voy a ir respondiendo. Y lo mismo, con sus intenciones, tomo nota y ofrezco la misa de mañana por esas intenciones. Y también recuerden que el domingo obliga la asistencia a misa virtual, ¿ok? ¿Sí? El hecho de que estemos exentados de la asistencia a misa presencial no nos exenta de que si tenemos la posibilidad por estos medios de asistir a la misa dominical, lo hagamos en familia, ¿de acuerdo? Y ya saben las recomendaciones para que nosotros podamos asistir a misa adecuadamente, ¿sí? Bien, les voy a dar la bendición y nos vemos mañana, ¿sí? Que la bendición de Dios todo, Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén. Un gustazo en saludarlos y nos vemos el día de mañana con el favor de Dios. Hasta mañana.